Hola, soy Bibiana. Bienvenidos a mi cocina china. Hoy vamos a explorar cómo hacer el huevo al vapor perfecto, suave como el tofu. De hecho, mientras se necesitan 3 trucos. Comencemos ahora. Al hacer huevos al vapor, puede tener estas situaciones: demasiado líquidos, los huevos no tienen forma, o demasiado duros, los huevos no están suaves y todavía hay burbujas como esta. Solo debemos prestar atención a algunos puntos para evitar estos problemas. Ponga 2 huevos en la taza medidora. El primer truco es agregar un poco de sal. Luego batimos bien los huevos. La sal tiene el efecto de coagular rápidamente las proteínas, lo que puede hacer que los huevos cuajen rápidamente. El segundo truco es que la proporción de huevos agua es 1 a 1,5 o 1 en 2. 2 líquidos de huevo son 125 mililitros. Agregue un poco de agua fría a un poco más de 300 mililitros. Mézclalo bien con agua. Si quiere que los huevos sean más finos, puede filtrarlos por un colador. Quita su espuma encima con una cuchara para que tenga una superficie lisa. El tercer truco es esperar a que hierva el agua antes de poner el líquido de huevo en la olla. Tapar con un tazón o plato encima para evitar la caída de agua. Vamos y déjelo cocer durante 7 a 10 minutos a fuego lento. Debido a la diferente conductividad térmica de varios recipientes, el tiempo de cocción será diferente. Utilice un tazón pequeño de porcelana, lo cose al vapor durante 7 minutos. Apague el fuego después de 7 minutos. Espere otros 3 minutos antes de abrir la tapa. Pasados 3 minutos, cuando el huevo líquido se enfríe, lo sacamos. Podemos cortar unas cuantas veces con un cuchillo. Vertemos encima una cucharada de salsa de soya. Un poco de aceite de sésamo o de oliva. Finalmente, espolvoreamos un poco de cebolleta. El huevo al vapor que hicimos de esta manera es realmente delicioso, delicado y suave. Si te gusta mi vídeo, suscríbete a mí. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.